En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Sean todos bienvenidos a esta Eucaristía. Saludamos a quienes se unen a nosotros a través de la radio 937 Contacto y Buenísima 98.5. A todos ustedes, apreciados hermanos, les saludamos desde la Iglesia Nuestra Señora de Coromoto. Oramos por cada una de sus intenciones, por nosotros, por la Iglesia. Pedimos al Señor por el eterno descanso de Jesús Ildefonso Ramírez Roa, Niurka Rosales y por todas las benditas ánimas del purgatorio a intención de sus devotos. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la felicidad plena y perpetua está en que seamos fieles a ti, autor de todo bien, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche, cuando la gente esté diciendo: «¿Qué paz y qué seguridad tenemos?». De repente vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le vienen a la mujer encinta los dolores del parto, y no podrán escapar. Pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa, como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, y no de la noche y las tinieblas. Por tanto, no vivamos dormidos como los malos, antes bien,
Mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso y le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Lectura del libro de los Proverbios. Dichoso el hombre que encuentra una mujer hacendosa, muy superior a las perlas es su valor. Su marido confía en ella y con su ayuda él se enriquecerá. Todos los días de su vida le procurará bienes y no males. Adquiere lana y lino y los trabaja con sus hábiles manos. Sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el hueso. Abre sus manos al pobre y las tiende al desvalido. Son engañosos los encantos y vana la hermosura. Merece alabanza la mujer que teme al Señor. Es digna de gozar del fruto de sus trabajos y de ser alabada por todos. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió:
siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué, pues, entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún poco ese que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene, nos dice el Señor en el Evangelio. Y así, apreciados hermanos que se unen a nosotros a esta Eucaristía en la Iglesia Coromoto, desde la radio, a través de Buenísima y Contacto 937, podamos nosotros considerar la palabra del Señor que en este día viene a nuestro encuentro, que quiere decirnos algo. Y por eso el Señor se dirige a sus discípulos en esta parábola, que el reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viajes a tierras lejanas, y nos coloca allí esta parábola en la cual llama a los servidores de confianza y le encargó sus bienes, los pone a administrar sus bienes. Así nosotros, apreciados hermanos, hemos recibido del Señor muchos bienes. El bien más precioso que hemos recibido es el don de la vida, que nosotros tenemos que administrar, que tenemos que cuidar, que tenemos que mantener siempre en esa dirección a la cual nosotros estamos llamados, que es a la vida eterna. Pero luego el Señor nos llama a reflexionar varios puntos en los cuales nosotros tenemos que considerar sobre nuestra vida, sobre cómo estamos administrando nuestra vida, porque es un don precioso que hemos recibido con el Señor. Hemos recibido muchos dones, muchos talentos de Dios. Hemos recibido la vida, hemos recibido el don de la familia, hemos recibido bienes espirituales, incluso recibimos de Dios bienes patrimoniales. Todo don de Dios que nosotros tenemos que administrar. Y luego el Señor sale de viaje. Ese indicar que el Señor sale de viaje implica que somos nosotros, queridos hermanos, que estamos en esta tierra que el Señor nos ha colocado aquí, porque el Señor se ha ido de viaje, pero va a regresar. Este Señor que nos habla de la parábola va a regresar y va a pedir cuenta de los talentos que hemos recibido. A uno le dio 5 talentos, a otros 2 y a un tercero le dio 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. Ese irse implica que el Señor va a regresar, que el Señor va a pedir cuenta a cada uno de nosotros de cómo está administrando su vida. Y nosotros un día no muy lejano nos encontraremos definitivamente con el Señor. Esa es la realidad de la muerte, en la cual nosotros nos encontramos con Dios, y allí tenemos que darle cuenta a Dios de toda nuestra vida, de cómo hemos administrado los talentos del Señor, si hemos, de los talentos que el Señor nos ha dado, si los hemos administrado según su voluntad o según nuestros caprichos, según nuestros miedos, según nuestros parecer, según nuestro egoísmo, porque pareciera que así le sucedió a aquel siervo que había recibido solo un talento y le dice: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Ese día, ante la presencia de Dios, ya no valdrán las excusas, ya no valdrán el excusarnos en nuestras propias debilidades, en nuestros propios miedos. Allí tendremos que dar cuenta a Dios. Por eso tuve miedo y fui a esconder un talento bajo tierra. El miedo nos paraliza ante esa presencia de Dios. El miedo a nosotros tomar decisiones que nos llevan a ese encuentro con el Señor. Los miedos
de nuestras inseguridades y nos queremos refugiar, a veces es en nuestros propios, en nuestra soberbia, en nuestro egoísmo, terminamos allí escondiéndonos. Por eso el Señor nos llama precisamente a darnos a los demás. Esa es la buena administración, cuando nosotros somos conscientes de que somos llamados a administrar los bienes preciosos de Dios, pero los colocamos al servicio de los demás, a ese servicio del hermano, al servicio del Señor, todo lo que Él nos ha dado y nosotros se lo devolvemos para la gloria de Él, para dar gloria a nuestro Señor. Por eso dice este siervo que recibió solo un talento: tuve miedo y me fui a esconder un talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. Le devuelve al Señor solo lo que había recibido. No lo puso a prosperar, no hizo que ese talento creciera, que ese talento pudiese crecer. Y por eso, ¿por qué? Porque Él se escondió bajo tierra. ¿Cuántos de nosotros nos escondemos a veces en nuestros pecados, en nuestro decir? O a veces nos escondemos incluso en la iglesia. Nos acercamos a la iglesia solo para refugiarnos de nuestros miedos, pero no tenemos una participación activa en ese encuentro con el Señor, en un corazón dispuesto a amar y bendecirle a Dios en todo momento. Ese es el peligro de refugiarnos, de buscar ciertos refugios en nuestra vida, esas inseguridades, porque nos da miedo ese encuentro con el Señor. Cuando nos habla de la muerte, cuando hablamos de esta realidad final de la muerte, siempre nos da a nosotros esa situación de miedo. Estamos llamados a vivir en esa serenidad, en ese encuentro con el Señor, considerar la muerte como ese paso, ese encuentro con Jesús en el cual nosotros seremos mostrados como realmente hemos sido, en esa verdad del Señor. Por eso estamos llamados nosotros a encontrarnos con Él. Y el Señor le responde a este siervo que se esconde en sus miedos, que tira aquel talento bajo tierra, lo esconde y le dice: aquí tienes lo tuyo. El Señor le responde: siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? Siervo malo. Es decir, apreciados hermanos, cuando nosotros recibimos los dones de Dios y los escondemos, nos volvemos siervos malos, porque teníamos esa capacidad de hacer el bien y no lo hicimos. Teníamos esa capacidad que Dios nos había dado, un don precioso para colocarlo al servicio de los demás, al servicio del Señor, al servicio de la familia, los dones, los talentos, pero no lo hemos aprovechado y no lo hemos hecho. Por eso el Señor le dice, le responde: siervo malo. Al contrario, queridos hermanos, nosotros estamos llamados a ser siervos buenos que viven siempre en la presencia de Dios, siervos buenos que hemos recibido los dones de Dios y los administramos y los colocamos al servicio de Dios, al servicio de los demás, como buenos administradores a los cuales estamos llamados. Siervo perezoso. Una de las cosas que el Señor nos advierte en el Evangelio es que cuando nosotros no somos buenos administradores, en realidad nos hemos dejado llevar por la pereza. Nos dejamos llevar por la pereza cuando nos levantamos y posponemos la hora de levantarnos porque nos quedamos allí enrollados en nuestra propia pereza. Nos dejamos llevar por la pereza cuando no somos determinantes y sabemos que tenemos que descansar bien para administrar nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros no estamos descansando bien porque nos dejamos llevar por la pereza? Nos acostamos a muchas horas muy tardes de la noche, enredados quizás en las redes sociales, perdiendo el tiempo, y le robamos así el tiempo del descanso a nuestro cuerpo y no estamos administrando lo que Dios nos da. Pereza en el trabajo, cuando no hacemos bien las cosas que tenemos que hacer, cuando no cumplimos con nuestro deber y buscamos escondernos, nos escondemos nosotros allí bajo tierra para que los demás no nos vean, y hacemos muchas veces un trabajo irresponsable. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por la pereza. Siervo perezoso, nos dice el Señor. Siervos perezosos cuando sabemos que tenemos que hacer las cosas y cuando hay alguna situación, alguna obligación que tenemos que hacer nosotros, y porque eso nos implica sacrificio,
y nos implica esfuerzo, terminamos huyendo y escondiéndonos nosotros bajo tierra. ¿Por qué? Porque no queremos asumir nuestras propias responsabilidades, nuestros propios deberes. Siervo perezoso. Y por eso, apreciados hermanos, el Señor allí para nosotros no escuchar esa frase de siervo perezoso, tendremos que administrar bien nuestra vida, el tiempo, cómo estamos administrando el tiempo que Dios nos da. Un tesoro precioso, un hermoso don que es el tiempo, cómo lo estamos administrando. ¿Lo administramos bien o solamente terminamos nosotros perdiendo el tiempo? ¿Cuántos de nosotros perdemos el tiempo en tonterías? Porque no aprovechamos el tiempo para crecer espiritualmente, para crecer humanamente, para formarnos, para hacer nuestras cosas con bien. Pero a veces terminamos nosotros perdiendo el tiempo. Por eso, apreciados hermanos, nosotros cada día se nos presenta como una oportunidad nueva en la cual dar gracias a Dios por los dones y por los talentos que hemos recibido, para colocarlos al servicio de los demás. Que nosotros podamos ser administradores buenos, administradores laboriosos en los cuales nosotros verdaderamente nos esforzamos por responderle a lo que el Señor nos pide, que es administrar sus bienes que nos ha concedido. Por eso la invitación a perseverar, a encontrarnos con el Señor, a seguir luchando en ese encuentro cotidiano con Dios y administrar nuestros bienes materiales, de administrar aquellos bienes espirituales que el Señor nos ha colocado en nosotros siempre para el servicio de los demás. Pidamos a nuestra Madre María Santísima, ella que es la sierva del Señor, ella que es una sierva fiel, que supo estar dispuesta a servir al Señor, a servir a los demás, que ella nos bendiga para que nosotros podamos ser también siervos buenos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Oremos, apreciados hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por Jesucristo su Hijo, el Señor, en la unidad del Espíritu Santo, y digamos todos juntos: Señor, manténnos vigilantes. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes y diáconos, para que con su palabra y ejemplo sean estímulo de fe y esperanza para el pueblo cristiano, roguemos al Señor. Señor, manténnos vigilantes. Por nuestra comunidad parroquial, para que todos los que la formamos seamos conscientes y generosos en nuestra aportación económica, roguemos al Señor. Señor, manténnos vigilantes. Por los que sufren a causa de la soledad, la enfermedad, el hambre, la pobreza, para que no les falte la ayuda de los que pueden hacer más llevadera su situación, roguemos al Señor. Señor, manténnos vigilantes. Por nuestros jóvenes, para que de entre ellos surjan las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa que necesita la Iglesia y el mundo de hoy, roguemos al Señor. Señor, manténnos vigilantes. Por todos los que estamos aquí reunidos, para que cuando termine nuestro peregrinar en este mundo, el Padre de la Misericordia nos reciba con nuestros hermanos difuntos en el banquete de su reino, roguemos al Señor. Señor, manténnos vigilantes. Por todos ustedes, apreciados hermanos que nos siguen y se unen a nosotros en la oración a través de la radio Buenísima, Contacto, a través del canal Iglesia en Salida en YouTube, para que el Señor nos pueda ayudar a perseverar, a ser vigilantes en nuestra vida, a administrar los bienes que Él nos ha concedido.
que podamos responder con fidelidad, con prontitud y generosidad a todo lo que el Señor nos pide. Roguemos al Señor. Que se alegre, Padre misericordioso, tu pueblo, socorrido por tu mano poderosa, que se sienta amparado por tu protección, para que, libre de toda tribulación y progresando en santidad de vida, pueda gozar de los bienes presentes y futuros. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que las ofrendas que te presentamos sean gratas a los ojos de tu majestad, nos alcancen la gracia de servirte con amor y nos consigan la eternidad dichosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, que creaste el universo entero y dispusiste los cambios de las estaciones, formaste al hombre a tu imagen y le sometiste las maravillas del mundo para que en nombre tuyo dominara la creación, y en la grandeza de tus obras continuamente te alabara por Cristo Señor nuestro. Por eso nosotros, unidos a todos los ángeles, te alabamos y te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Mario, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Después de recibir los dones del misterio sagrado, te suplicamos humildemente, Señor, que lo que tu Hijo nos mandó hacer en conmemoración suya, nos aproveche para crecer en caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Recordemos que tenemos en el despacho parroquial los calendarios del 2024. Si alguien desea acercarse a dar esta ofrenda tan solo de 10,000 pesos por el calendario, pues nos está ayudando a la buena administración y al cuidado de la iglesia Coromoto. Como ustedes pueden observar, se ha estado arreglando la parte externa, y también ahora pues tenemos que dar un paso. Se está iniciando el trabajo para reparar el techo. Se le han hecho trabajos aislados, pero requiere una intervención más profunda, cambiarse el techo, y por eso aquellas personas que nos quieran colaborar, que nos quieran dar alguna ofrenda, pues bienvenido sea. Todo sirve para nosotros cuidar la casa de Dios, para cuidarla bien, para que nosotros podamos ser buenos administradores. Y esto gracias a la generosidad con la que ustedes nos acompañan y nos ayudan para nosotros cuidar esta casa, que no es de nosotros los sacerdotes, sino es la casa de Dios, en la cual nosotros venimos a dar culto, a darle gracias a Dios por todos sus bienes y beneficios. Agradecemos al personal, a las emisoras Contacto y Buenísima, Contacto 937 y Buenísima 98.5, por permitir transmitir la Santa Eucaristía, por este servicio que hacen también de colocar estos instrumentos al servicio de los demás, a los servicios de Dios, para que la palabra de Dios pueda llegar a muchas más personas. Pedirle a la Virgen María, Nuestra Señora de Coromoto, que ella nos bendiga, que ella interceda por nosotros, y a ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz.